El deshabitado. Confieso que yo los maté. Los fui asesinando uno por uno. El primero en caer fue el cuentista, quizá porque era el más ingenuo de todos. Creía cualquier cosa que escuchaba, incluso las más absurdas. Le costaba diferenciar la realidad de la ficción y pensaba que muchos de sus personajes eran personas reales, que había conocido en circunstancias que sin embargo no podía recordar. A él lo maté de angustia, le mentí diciéndole que no tenía talento y que aunque escribiera 1001 noches seguidas nunca podría convertirse en un buen escritor. Quiso demostrarme lo contrario y se encerró a escribir. Se murió de inanición porque durante esos días nadie se apersonó por donde nosotros y no hubo quien se ocupe de llevarle un plato de lentejas. Al poeta le corté la cabeza con un verso inmortal que era más afilado que una navaja. Sabiendo que no se resistía a conocer bellas mujeres, lo llevé con engaños al estudio, diciéndole que unas damitas de cuello fino querían conocerlo para que les leyese sus poemas. Y una vez allí, arranqué una hoja del libro de sonetos que poseía los bordes bañados en oro y le rebané el cuello. Al novelista me fue más difícil matarlo, y no fue porque hubiera advertido la ausencia de sus colegas, ya que pese a vivir juntos casi nunca se comunicaban entre ellos. Fue porque era más arisco, casi solitario. Pocas veces se presentaba ante los demás. Tal vez porque cuando uno de ellos aparecía, los otros desaparecían. Así era la mayoría de las veces. Como si un mezquino brujo los hubiese maldecido para mantenerlos alejados. De vez en cuando lograban juntarse y se emborrachaban y jugaban a cambiar de personalidades. Entonces el poeta se volvía novelista y ese se transformaba en cuentista, que a su vez se transformaba en poeta. Y escribían toda la noche como si uno fuese el otro. Yo los observaba en silencio desde un rincón de mi ser, sintiendo que un sordo rencor se agigantaba en mí a verlos tan felices, como si el mundo fuera para ellos y nadie más existiera. Recuerdo que lo convencí diciéndole que quería mostrarle una novela de su autor favorito, que por esos días era un colombiano llamado Fernando Pérez Sea, y lo llevé al estudio donde el cuentista se había consumido. Mientras fingía buscar un libro, lo desafié a que me narrase una historia sobre un crimen perfecto en una habitación cerrada. Me dijo que eso no era posible, que el único asesinato posible en un lugar así era el suicidio. Entonces lo provoqué y le pedí que se disparara con un revólver que yo siempre tenía a mano para espantar a los ladrones. Yo sabía que le gustaba jugar con armas y para animarlo le hice ver que estaba descargado, pero en un descuido lo cargué y no me fue difícil convencerlo para que se lo pusiera en la sien. El disparo retumbó como si fuera un trueno en una bóveda cerrada. Yo mismo cavé su tumba al lado de los otros en ese espacio baldío que es el olvido. Por un tiempo mi mente no se acordó de ellos. Luego empecé a visitar sus tumbas, primero esporádicamente y después lo hice con mayor frecuencia. Ahora, mientras estoy despierto, divago entre sus sepulturas sin lápidas y por las noches me duermo pensando que en algún sueño los encontraré y los convenceré de que vuelvan a habitarme. ¿Quién sabe? Al fin y al cabo, soñar es también una forma de hacer planes. Sí, me emocioné. Queridos amigos de Almácigos, quiero en primer lugar saludar a nuestro amigo Mauricio, ¿no? Y a través de él a todos ustedes y a través de las cámaras a todos los que siguen esta extraordinaria página. Un saludo y por favor nunca abandone la literatura. La literatura necesita de lectores. Los escritores los necesitamos a ustedes. Muchas gracias. Un abrazo de palabras cariñosas.